Bienvenido a la casa del Señor, hermano. Amén. Porque no tuvo pretexto ni excusa el calor para estar con nosotros. Unido, sumergido, inmerso. Por muchos años ha existido, y podemos contarlo quizás hasta por siglos, una controversia, conflicto, podemos decir también con respecto al bautismo. Y vamos a tratar de tocar quizás solo dos tópicos que son quizás los más complicados y comparar con lo que la Escritura dice, para ver y entender a qué se refiere, cómo debe de ser, cuándo y en qué momento, de qué forma. Y quizás una de las preguntas que más frecuentes y más comunes, entre ellas está: ¿podemos bautizar infantes? Bautizar niños, ¿verdad? Niños que todavía no han desarrollado una conciencia, o sea, un bebé. Yo no sé la edad o los días que tienen los niños cuando los bautizan. Los que fueron de la iglesia tradicional me podría decir a los cuántos días. Bueno, bebé nazca y ahí, ¿verdad? Bueno, ok, ¿verdad? Pero siempre es un infante, un niño. La Biblia no dice, y no hay una evidencia con respecto a bautizar bebés. No hay un solo texto, no hay tampoco evidencia apostólica que pueda corroborar, afirmar esa forma. No hay un solo texto. Hay versículos que tratan de ser manipulados para mostrar eso, como por ejemplo cuando Pablo y Silas llegan a la casa del carcelero y le dice: tú creen en el Señor Jesús y tú y toda tu casa serás salvo. Entonces dicen: no, y de seguro habían niños y los bautizaron. La Biblia no dice, ¿verdad?, que existiesen niños en ese momento para esta situación al mencionar toda tu casa. Por consiguiente no puede ser una fuente de autoridad, ¿verdad?, una interpretación forzada de un versículo que no quiere decir eso. Aproximadamente por el año 100 después de Cristo, ya los apóstoles ya no estaban, ya no existían. A través de reuniones de la iglesia en esa época, sacaron un libro, un manual podemos llamarlo, que se llama Didaché o Didaché, ¿verdad?, como usted le quiera pronunciar, ¿verdad? Unos lo escriben con Didaché, otros lo escriben como Didaché, donde menciona la forma del servicio en la iglesia. Esto no bíblico. Ellos tomaron esta referencia como una manera de organizarse y ordenarse en la iglesia primitiva. Y con respecto al bautismo, mencionaba que tenía que ser por inmersión, o sea, sumergiendo por completo, porque era la forma apostólica, sumergiendo por completo el cuerpo de la persona. Y si en dado caso no, y tenía que ser el agua corrida. Si no había agua corrida, pues por supuesto, pues ustedes saben, en esa época la iglesia progresó en lugares que eran desérticos, podía hacerse en una poza y que siempre tenía que cubrir todo el cuerpo. Si no había suficiente agua, según este manual, no había suficiente agua, pues había que asperjar la cabeza de la persona 3 veces y decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero era siempre, si había suficiente agua, pues era un bautizo por inmersión. Y de allí surge la prebenda del bautismo por aspersión, ¿verdad? Y se fue generalizando. Alrededor del año 200 después de Jesucristo, el primero que menciona el bautismo de niños es un obispo del norte de África llamado Tertuliano, en el cual él escribe una carta que todavía existe, usted la puede buscar en libros o la puede buscar ahora en internet, en la cual se opone al bautismo de niños. Y él dice: cuando un niño ya tiene desarrollada la conciencia y puede entender lo que es el Evangelio, puede pasar a ser bautizado, mientras tanto no. Y todas las referencias que se encuentran con respecto al bautismo de niños, ustedes la pueden encontrar que surge como una costumbre en África del Norte, en las iglesias del África del Norte. No era una práctica generalizada en la iglesia primitiva. Usted puede ver pues que la iglesia primitiva se toma como tal aproximadamente del año 100 a lo que es año 150, algunos la aluden hasta el año 200, que es la época en la que este hombre llamado Tertuliano escribe.
Entonces, todas las referencias, como digo, apuntan que fue una costumbre en África del Norte. Y bajo el criterio que ellos utilizaban era de que el bautismo transmitía la gracia. Era un transmisor de la gracia. Y que salvaba. Y que pues a través de, usted sabe, la mortalidad infantil en aquella época era mucho mayor a la de ahora. La muerte infantil era frecuente. Entonces, para ellos, un niño moría sin el bautismo, entonces el niño moría con pecado y se iba al infierno. Ese es el criterio que comenzaron a manejar en África del Norte alrededor del año 150 al 200, aunque la primera referencia escrita la tenemos en el 200 aproximadamente, y que era un sacramento dispensor de la gracia. A partir de que llega un hombre llamado Constantino y que gana el Imperio Romano aproximadamente en el 312 después de Cristo, es que Constantino pues fusiona el Estado con la Iglesia prácticamente, es donde se generaliza en todo el Imperio Romano el bautismo de niños. Y prácticamente era como una matrícula al imperio. Esa es la forma como estaba funcionando, por la fusión que existía entre el gobierno y el cristianismo, que ya prácticamente era la religión del Estado. Entonces podemos ver que en la Biblia no hace ningún señalamiento, y vamos a ver textos directos en los cuales la Biblia habla directamente que tiene que haber fe primero antes de bautismo, ¿verdad? Al bautizar usted un niño no le está, bueno, de por sí yo tengo que ser claro en eso. El bautismo por agua no transmite ningún bien espiritual, y vamos a verlo a través de la Escritura. El bautismo que salva es el bautismo que dispensa el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver qué significa la palabra bautismo, porque lo que menciona el título de nuestro sermón es todos esos. Son cosas que significa el bautismo. Bautismo significa unido, bautismo significa sumergido, bautismo significa inmerso. E inmerso por agua. Por eso es que nosotros abogamos y enseñamos en que el bautismo tiene que ser por inmersión completa del cuerpo. Y usted va a encontrar que hay iglesias evangélicas que lo practican de diferentes formas, aún siendo evangélicas. No nos vamos a usar a mencionar todos los criterios, el tiempo no nos alcanzaría, pero sí vamos a ver por qué nosotros enseñamos que el bautismo tiene que ser por inmersión. Primero porque la palabra del griego significa eso, inmerso. ¿Y qué es algo inmerso? Completamente sumergido, ¿verdad? Entonces de ahí parte en ese sentido. El bautismo no te da la salvación. El bautismo por agua tampoco te da más santidad. El bautismo por agua simple y sencillamente es un paso de fe. Amén. Es un paso de fe y de obediencia. Amén. Obediencia, o sea, el que acepta a Jesús y no se quiere bautizar o no se bautiza, pues está en desobediencia, así de sencillo, práctico, sin meternos en tanto lío. Amén. Porque Jesucristo enseñó directamente que había que hacerlo. Entonces vamos a ver primero, la salvación depende de tu fe y no del agua. Amén. Y texto que conocemos mucho acá es Efesios capítulo 2, 8 y 9. Y usted va a encontrar que en las disputas del siglo 200, Tertuliano dijo: ¿cómo es posible de que venga un padrino? Porque ahí surge también la costumbre del padrino, que pueda asegurar que este compadre que está bautizando un infante va a ser un buen cristiano. Si eso no va a depender del padrino, va a depender del propio muchacho. ¿Cómo puede asegurar que va a hacer eso? Por consiguiente, siempre fue el conflicto de quién debe de ser la decisión, de los padres o de la persona misma. De la persona misma, exactamente. Entonces allá por el 300, 400 surge un grupo llamado Anabaptista, que comenzó, doble bautizo, que comenzaron a bautizar después de que la persona tenía plena conciencia y entender quién era Jesús. Pero comenzó a ser perseguido como herejes. Los maltrataron y eso siguió hasta el periodo de la Reforma, al punto que hasta Martín Lutero estuvo de acuerdo en masacrarlos, para que usted vea, en masacrar a estas personas. Porque también llegó un momento que estos, de tanta presión, de tanta persecución, comenzaron a cometer también delitos por lo mismo, ¿verdad? Entonces se salieron de control en esa situación. Si nosotros vemos
este texto muy conocido, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la fe Dios te la da para que creas en Jesús y puedas recibir su señorío y salvación, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el bautismo por agua viene siendo una obra, ¿sí o no? Viene siendo una obra. Entonces también queda excluida como medio de la salvación. ¿Me doy a entender? Por ser una obra, por ser algo que yo estoy haciendo. La salvación solo es por fe, por creer que Jesús es el Señor y mi Salvador. Por consiguiente, la salvación se efectúa en el momento que creo que Jesús es mi Señor. En ese momento se efectúa la salvación, y no cuando estoy en el agua. Yo sé que hay iglesias, hay personas, y posiblemente personas que van a ver esta predicación por YouTube, que eso crean. Yo respeto su criterio, yo no voy a conflictuar en base a eso, ¿verdad? Pero lo que nosotros creemos y encontramos en la Escritura es eso. Y uno de los ejemplos más claros que nosotros podemos encontrar con respecto a este proceso lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 8, por ejemplo. Un ejemplo muy claro, muy mencionado, muy conocido por muchos. Yo lo voy a leer de corrido y solo me voy a detener en ciertos parajes para que usted, para poder explicar algo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este hombre era prosélito, simpatizaba con el judaísmo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe le estaba diciendo, ¿entiendes lo que lees? Oiga la respuesta. Y él dijo, el eunuco responde, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. O sea, este hombre todavía no sabía quién era Jesús. Y estaba leyendo una porción en Isaías 53 que estaba profetizando la existencia de Jesucristo y su sufrimiento. Entonces este hombre quería saber de quién estaba hablando, si era del mismo Isaías o de alguien más. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide? Oye, qué pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. ¿Hay algún impedimento que yo sea bautizado? O sea, porque mire, el bautismo por inmersión, el bautismo por agua, ya era practicado por los judíos también, fue practicado por Juan Bautista. Y este hombre, pues, ya más o menos conocía que al ser prosélito judío y al serse ya un judío prosélito en forma clara y directa, iba a existir un tipo de bautizo, pero habían requisitos para eso, requisitos grandes para hacerse judío. Entonces, pues él acostumbrado a eso le pregunta a Felipe, pues hay algo que impide, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está el formulario para llenar? ¿Qué es lo que son los requisitos? Acostumbrado a eso. Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿de qué fue lo primero? Creer. Crees de todo corazón. Ahí está la clave. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Y tú qué crees, hermano? Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces ahí se centra. Ahí se centra el ejemplo más claro y sencillo. Creer y luego me bautizo. Pero ¿qué es lo que me salva? ¿El creer o el agua?
Pues la Biblia dice que es el creer. Amén. En el momento que yo creo y recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjense bien qué importante el creer, porque muchas iglesias transmiten a una persona y la ponen en una maneja de requisitos y de tanta situación para poderlo bautizar, y se lo hacen difícil. Y prácticamente el bautismo funciona como una matrícula a la iglesia, a la congregación, y no a ser un discípulo de Cristo. No sé si has encontrado o estuviste en una circunstancia así, y comienzan y te enseñan y te dicen, y al punto pues que te ponen hasta en prueba. Vamos a ver cómo caminas estos 6 meses, cómo caminas este año. Y si usted se fija, creyó y fue bautizado. Y para que usted vea esta situación, el Espíritu dice, arrebató a Felipe. ¿Qué es? Lo tomó, lo sacó y lo puso en otra parte. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Sí, tenemos que discipular, sí, pero el discipulado no tiene que ser un estorbo para que la persona llegue a su plenitud, que es creer en Jesús y bautizarse por agua. El último versículo dice, Felipe se encontró en Azoto pasando, anunciaba el evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. O sea, Felipe siguió su ministerio por otro lado. Y no volvió a ver a este señor, a este hombre. Entonces, vamos a ver, es creer y ser bautizado. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Primero arrepentimiento, que es dejar el pecado, rechazar el pecado, rechazar el mundo, el estilo de vida, reconocer a Jesús y bautizarse. Versículo 41, porque para vosotros es la promesa, así que los que recibieron su palabra, oiga, recibir a Cristo, recibir su palabra, entendieron el evangelio, lo conocieron, lo aceptaron, fueron bautizados. Entonces hay un efecto de creer y ser bautizado. Entonces, desde ese momento, los parámetros que el evangelio pone, deja fuera a un infante. ¿Me entienden? ¿Puede un niño en esta edad creer? ¿Puede salvar la fe que tiene el papá a su hijo? No. Porque Jesús transmite la salvación de una forma personal. Y el Padre no tiene nietos. El Padre solo tiene hijos. Amén. ¿Me entiendes? Entonces nosotros como padres, si queremos que nuestros hijos sean salvos, pues nuestro trabajo es enseñarles el evangelio. Amén. Y que ellos tomen su decisión, darle todos los elementos necesarios para que cuando él tenga uso pleno de conciencia pueda decir, sí, yo quiero ser salvo, yo quiero una relación con Jesús, no una religión, no una religión, es una relación con Jesucristo, con el único que puede dar y dispensar la salvación. Si no, mi hermano, si tú estás pensando que tu fe lo va a salvar, ahí te vas a estar. No va a pasar nada en ese sentido. Entonces, usted el hecho de recibir la palabra, al decir recibir la palabra, entendieron el evangelio, aceptaron el evangelio, porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios. Recibirlo es entenderlo, reconocer quién es Jesús. Entonces, allí, cuando dice recibieron su palabra, está hablando que entendieron quién era Jesús y recibieron a Jesús como su Señor y fueron bautizados por agua, que era muy importante. En Marcos 16:16, vamos a terminar con ese versículo en esta sección. Usted puede ver, porque el primero que leímos, pues, recibir, bautizo. Arrepentirse, bautizo. El que creyere, fíjense bien, ¿qué es lo primero? Creer. Y luego, bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Claro el proceso y la forma en este versículo. Como mencionábamos hace un momento, la palabra bautizo significa unido, sumergido, inmerso en agua. Por eso que nosotros, vuelvo a repetir, hablamos del bautismo por inmersión.
Vamos a Romanos, capítulo 6, 3 al 6, por favor. ¿O no sabéis? Y Pablo, cuando está usando esta retórica, esta forma de hablar, es para recordarles que ya tenían que saberlo. Y si no, pues para enmarcar esa enseñanza. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Fíjense bien. Siguiente versículo. Posiblemente retrocedamos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vuelve al 3, fíjese bien. La palabra bautizo aquí, unido. Y esto no pasa, esto que estamos leyendo, no pasa en el momento que tú pasas las aguas. Pasas en el momento que crees. La persona, cuando está siendo evangelizada, cuando está recibiendo la palabra, en ese momento está pasando su juicio. ¿Cuál? Tus pecados te han condenado a muerte e infierno. Entonces, cuando usted está parado en el agua, si lo vemos de esa forma, usted está dramatizando lo que ya pasó en su vida. Cuando usted fue evangelizado, confrontó su juicio en ese momento. Y cuando recibió a Jesús como Salvador personal, fue unido, usted bautizó, unido, bautizó a Cristo. Fue unido a Jesucristo, a la muerte de Jesús. ¿Entiende? Y esto lo hace el Espíritu Santo. Lo une a la muerte de Jesús, pero también lo une a su resurrección. ¿Entiende, mi hermano? Cuando usted recibe a Jesús, el Espíritu Santo lo une a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver más textos con respecto a eso. Entonces, ¿por qué el bautismo de agua es el que mejor lo representa? Fíjese bien, el agua en la Escritura simboliza, es un símbolo también de caos o del abismo. La Biblia dice que nuestros pecados son llevados a lo más profundo del mar. ¿Y cuál es lo más profundo del mar en la Biblia? El abismo. Allá. Ahí no van a llegar nunca a encontrarnos. Entonces, cuando usted recibe a Jesús y va ya a pasar el momento de las aguas, cuando usted está parado en el agua junto con el ministro o la persona que le va a ayudar con el simbolismo, con el bautismo, por el agua, en ese momento usted está reconociendo que confrontó su juicio, parado en el agua. Y usted reconoce o reconoció, está diciéndole a la gente a través de ese simbolismo que usted merece la muerte, porque el pecador es usted, no Jesucristo. Amén. Y cuando usted queda inmerso, metido al agua, usted está simbolizando su muerte, porque usted queda tendidito en el agua. Y cuando usted sale del agua, simboliza su resurrección con Cristo. Por eso que el bautismo por agua nosotros lo hacemos por inmersión completa y salida. Simboliza todo eso. Pero es algo que el Espíritu Santo hizo cuando tú recibiste a Jesús. El bautismo del agua solo es un testimonio público, es un paso de obediencia, de que ya pasó todo eso en tu vida. Ya te uniste a la muerte de Cristo y ya fuiste unido a la resurrección de Él. ¿Amén, hermano? Amén. Entonces es bien importante, todos nosotros. En Tito 3:5 nos habla bien claro que el lavamiento no lo hace el agua física. Y vamos a ver, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que hace este ministerio en tu vida cuando tú recibes a Jesús. ¿Estamos, hermano? No es el agua. El agua es un símbolo del Espíritu Santo, así como el vino también es un símbolo del Espíritu Santo, el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia.
Entonces, el Espíritu Santo es el que hace ese efecto en tu vida después de recibir a Jesús y te lava con la sangre de Cristo. Amén. Te lava con la sangre de Jesús. Y plenamente unido a Jesucristo. Fíjense bien qué hermoso ese texto. Dice, nos salvó no por obras. O sea, nadie merece la salvación que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la gracia. Por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración es nuevo nacimiento. Todos nacemos físicamente vivos, espiritualmente muertos, y el Espíritu Santo en ese momento a nosotros nos da el nuevo nacimiento, que es el nacimiento espiritual, que es el que nos garantiza la vida eterna y la salvación. Y por la renovación, renuevo. Es algo nuevo que sale de algo viejo. Renuevo. En el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es quien te lava, quien con la sangre de Cristo te da el nuevo nacimiento y una renovación, una nueva vida, un nuevo propósito, un nuevo destino. Amén, hermano. ¿Estamos bien? Amén. Gloria a Dios. Entonces, y 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Fíjese bien. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí la palabra bautizo significa unido. Unido. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo. Por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo también nos une al cuerpo de Jesús. Amén, hermano. El agua, vuelvo a repetir, es un símbolo, es algo necesario, sí, pero no transmite ningún bien espiritual. Quiero que le quede bien claro. Solo representa todo lo que pasó y lo que hizo el Espíritu Santo en tu vida cuando tú recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Y aquí nos lo dice claramente: quien nos une no es el agua, quien nos une es el Espíritu al cuerpo de Cristo Jesús. Vamos con Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, cuando usted recibe a Jesús, usted se identifica con Jesucristo, queda unido a Jesucristo, sumergido en Cristo. Todo eso significa, imagínense, sumergido, unido, revestido en Jesucristo. Es lo que le garantiza a usted la salvación. Cuando dice en Cristo, significa adentro. Usted está adentro de Jesucristo. Entonces, espiritualmente usted, como yo, los que hemos recibido a Jesús, quedamos unidos a Jesucristo a través de haberlo recibido por el Espíritu Santo. Revestido es una doble cubierta, una doble protección, estando dentro de Jesucristo. Entonces, es importante el bautismo, como vuelvo a repetir, porque es un paso de obediencia necesario para todo el que ha recibido a Jesús. Es como aquellos que se casaron por lo civil. ¿Qué les impide casarse por la iglesia? Pues nada. Pero ¿puede alguien casarse por la iglesia antes de casarse por lo civil? Entonces, agarran a un ministro haciendo eso, lo meten preso. Porque es prohibido. Porque es prohibido. Primero es el civil y luego es el religioso. Entonces ya te casaste con Cristo por lo civil cuando recibiste a Jesús. Muchos dicen: ay, es que no estoy preparado. Lo dice, no estoy preparado. Bueno, ¿crees o no crees? Porque la única preparación es creer en Jesús. Y otros creen que es más compromiso. No, es que es más compromiso. Oye, ¿tú crees que cuando una pareja se casa a lo civil, después, si se casa por la iglesia, tiene más compromiso? Pues es igual, ¿sí o no? Si molestas a tu mujer, siempre te va a pegar en lo civil y bajo la iglesia. De cualquier forma, también no. Amén.
Entonces, tienes que entender que si hay un compromiso, surge en el momento que recibiste a Jesús. El bautismo no le agrega más compromiso. Amén. No le agrega más compromiso. Muchos fluyen al agua. Yo no sé si se bañan solo en el día de San Juan. Yo no sé si será por eso. ¿Qué pasa allí? Pero no hay mayor compromiso. Simple y sencillamente estás testificando que algo pasó ya. Que algo pasó ya. No te agrega más compromiso. El compromiso surge en el momento que entiendes el Evangelio. ¿Qué haces con él? ¿Rechazarlo o recibirlo? Ahí está el compromiso. Ese es el momento de decisión. Si lo rechazas, aleluya, está bien. Y si lo aceptas, mejor todavía. ¿Sí? Mejor todavía. Porque ahí sí surge un compromiso eterno de parte de Dios hacia ti, que no vas al infierno. Y lo garantiza Dios mismo. Entonces el compromiso es entre tú y Dios. Cuando recibes a Jesús como tu Señor, porque eso significa, Él me manda, así de sencillo. Él es mi Señor, Él me gobierna, Él es mi Dios. Ahí está el compromiso. El agua no le agrega ni le quita nada. Pero que eso es importante, sí, porque Jesucristo, usted puede ver en el mandato, en el capítulo 28, del 18 en adelante de Mateo, dice: id y hacer discípulos, enseñando todo, bautizándolos en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, o sea, enseñando todas las cosas que os he mandado o enseñado. Entonces es importante, porque es un mandato, es una orden, es un mandamiento. Si tú no lo quieres hacer, entonces estás en desobediencia, y no hay motivo para alguien que tiene fe genuina en Jesucristo y que lo recibió de corazón, no dé ese paso. ¿Entiende, hermano? Entonces, la pregunta es: ¿ya te bautizaste? ¿Ya pusiste tu fe en Jesucristo? ¿Ya diste testimonio? Porque si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Hace aproximadamente 3 semanas, un mes, hicimos una invitación que se acercara, lo que quisiera pasar las aguas. Había un movimiento, unas hermanas que querían ir un sábado a un piquiniqui, a pasar una tarde en el sol tan fresco que ha habido en estos días y tener un bautizo en un lago. Hicimos la invitación, solo un matrimonio se acercó. Y ellos me dicen: pastor, ¿y cuándo? Pastor, ¿y cuándo? Y pastor, ¿y cuándo? Pues cuando se acerquen los demás, mi hermana, porque hacemos un piquiniqui cada vez que se me acerquen, pues hacemos una grulla completa y nos vamos a mojar todos. Si es posible. Si no, pues lo hacemos aquí, que tenemos una pileta, y no se preocupe. ¿Verdad? Que el agua solo es símbolo, y después si quiere ver agua circulando, se queda, quitamos el tapón y va a ver que va a circular por todo el drenaje. No se preocupe por eso también. Pero así que queda la invitación abierta. Yo no voy a presionar ni obligar a nadie, tal vez me acerque a preguntarle, pero es una decisión propia de usted, que es necesaria hacerlo. Y no lo debe de hacer ni por presión ni por coacción, sino por obediencia. Amén. Así de directo, por obediencia. Y usted sabe que si es un mandato y no hay obediencia al hacerlo, usted está en desobediencia. Así que es importante que si usted quiere estar en paz y bien con Dios, haga las cosas bien desde el principio. Que Dios me lo bendiga mucho.